regreso y como todos los días lunes saludamos al doctor Esteban Flores. Bienvenido, Esteban. Gracias. Doctor y director de Dental Familia, bienvenido. Y nada, hablemos de dolor. Qué lata el dolor, qué fome es tener dolor y sobre todo el dolor de muelas, el dolor de los dientes que está asociado junto con el de los oídos. Dicen que es uno de los dolores más fuertes. Cuéntame, Esteban, ¿qué es lo que puede provocar un dolor así de fuerte? Bueno, hay casos en que la gente lo único que quiere es que le saquen la muela, quiere tirarse por el balcón, no sé, son cosas extremas, porque es muy intenso. Se debe a que, ¿te acuerdas que la semana pasada conversamos sobre la pulpa dentaria, que es la que se elimina cuando uno hace el tratamiento de conducto? Sí. La pulpa es un tejido muy especializado, muy inervado que va dentro del diente. Tal como aparece ahí en las imágenes, las caries, por ejemplo, pueden avanzar cerca de esa pulpa, de ese tejido que es chiquitito, pero es tan especializado y tan ricamente inervado que cuando algún estímulo llega ahí, el dolor que se produce en esta cámara dura, porque está dentro del diente, no se puede expandir, y como se produce una inflamación, empieza a aumentar la presión. Entonces, esa presión dentro de ese espacio provoca que el dolor sea mucho más intenso. Por eso es que es tan intenso el dolor de muelita. Y cuando se hace el tratamiento de conducto, el paciente va a la consulta, se pone un poquito de anestesia, se saca una parte del nervio y ahí con eso se acaba el dolor. Eso te iba a preguntar porque hablamos del tratamiento conducto y para toda la gente que no lo vio, profundizamos, pero quiero saber algo. Cuando a ti te sacan el nervio con el tratamiento conducto, ¿esa muela no debiera dolerte nunca más? En esa parte, no. Lo que ocurre es que los molares, como conversábamos también, están insertos en el hueso a través de un ligamento y ese ligamento también tiene inervación. Por lo tanto, cuando la muelita, por ejemplo, sufre enfermedad periodontal, es decir, la encía o el huesito están infectados, uno toca la piececita y duele. ¿Te fijas? Entonces está expuesta a ese tipo de dolor, pero al dolor que provoca la pulpa, que es un dolor intenso, es distinto, es un dolor mucho más agudo y también puede ser punzante. Claro. Ese tipo de dolor ya no lo vas a tener más y tampoco vas a tener dolores con lo frío, con lo caliente o con lo dulce, que son dolores bien específicos. Por eso es que cuando uno analiza un caso de un paciente que llega con dolor, empieza a mirar primero, le pregunta cómo ha sido tu dolor, desde cuándo es. A veces tenemos que golpear las piezas, que eso no le gusta mucho a los pacientes, pero estamos identificando si es un dolor periodontal, claro, que es el que soporta la pieza, o si soplamos, sabemos que es un dolor pulpar. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso y es el más fuerte, el pulpar. El pulpar es el que la gente llega a la posta a sacarse, a pedir por favor que le saquen la pieza o qué sé yo. Porque eso no pasa con nada, o sea... Cuando, lamentablemente, la gente cuando no se deja como estar y pasan los días, muchas veces te toca que este dolor viene el día viernes. No sé por qué es tan común. Sí, tienes razón. Empieza el día viernes en la tarde cuando ya no tienes posibilidades de ir a tu dentista, qué sé yo, y tienes un fin de semana atroz. Atroz. Sí, porque no hay tanta urgencia los fines de semana, los días feriados, dentales, digo yo, pero claro, siempre pasa ese día. Quería preguntarte qué porcentaje de la población sufre de dolores. Tú hablas siempre de las muelas, ¿quiere decir que los dientes no duelen? Todo, ¿no? Cuando uno... No, en realidad yo hablo de las piezas dentales, más que de las muelas. Mira, hay estadísticas, por ejemplo, que hablan como de un 60 y tanto % de la población que dice que tiene problemas odontológicos. De eso, la gran mayoría está relacionado siempre con un dolor dental, porque las personas cuando no les duele nada, tú les preguntas, ¿y tu boquita, cómo ha estado tu dentadura? No, impecable, nada me duele. Pero tú ves que tiene hartos problemas, pero mientras a la persona no le duela, como que no manifiesta que realmente tiene problemas odontológicos. En cambio, el dolor dice, no, yo tengo problemas porque algo me duele. Y a veces son cosas mínimas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el dolor es como un indicativo mucho para la gente que hay un problema. Oye, hay dolores y dolores, porque acá estamos hablando del dolor terrible, insoportable, ¿cierto? Pulpar. Pulpar, pero también hay dolores o molestias, o no sé cómo explicártelo, pero tú que eres médico me vas a entender. Cuando uno a veces le duele como entre dientes o entre muelas y te duele la encía, pero te dan ganas de clavarte un alfiler y hacerte así.
¿Cachai esa sensación? Sí, eso como que fuese borde placer meterte algo entre medio. Eso se debe a que se ha inflamado la encía. Entre cada diente hay una partecita de la encía que es como un triángulo y eso se llama la papila. Papila interdentaria. Esta papila, cuando se inflama, que normalmente es por problemas periodontales, porque hay infección en esa zona, o porque se ha metido comida o qué sé yo, entonces se inflama. Y como también empieza a hacer presión entre medio de las piezas, es un dolor desagradable, como una presión intensa y que, como tú dices, uno quiere meter algo para sacar eso de ahí. Sí, pero claro, pero no hay que meterse cosas ni nada. Lo mejor es limpiarse bien. Seda dental, o el cepillo interdentario. Lo que pasa es que a veces uno se pone seda dental y te queda sensible la encía y después la próxima vez que te lavas los dientes retorna la molestia y así sucesivamente. Pero no, yo te diría que al revés, fíjate, cuando me ha pasado eso, se me ha metido un pedacito de carne, qué sé yo, me paso la seda y molesta al principio, pero al cabo de las horas se va aliviando, porque el hecho de sacar la placa bacteriana o la mugre que está entre medio, alivia finalmente. Qué loco, esto no tiene que ver con el dolor, pero sí con las molestias. Hay que echar que cuando a uno se le mete un pedazo de carne entre medio de una muela y un diente, después es siempre lo mismo. Sí, se repite. Claro, eso pasa porque no hay una correcta conexión o relación entre ambas piezas. Existe una cosa que se llama el punto o la zona de contacto entre los dientes. Eso tiene que estar bien efectuado. Si es que las piezas son naturales, tienen que estar tocándose correctamente. Si hay alguna restauración o una corona, la restauración o la corona tiene que devolverle la anatomía a la pieza para que toquen correctamente y así no se produzca ese problema. Oye, sí. Entonces quiere decir que hay que verse igual. Cuando uno dice, siempre se me mete la carne en el mismo hoyito de la encía. Algo pasa ahí. Algo hay. Algo que reparar. Volvamos al dolor. Sí. ¿Se puede clasificar el dolor? Mira, hay un montón de clasificaciones de dolor, pero las más comunes son respecto a la causa y también respecto al tipo de dolor. Partiendo por la clasificación del tipo de dolor, como te comentaba, tenemos dolores agudos, otros dolores que son más permanentes, dolores punzantes que son como intermitentes, hay dolores sordos que uno siente como una sensación, dolores irradiados. Hay distintas formas, entonces de acuerdo al dolor uno va indagando en el paciente cuál es el problema. Por ejemplo, la neuralgia es esencial de los nervios, que en este caso es el trigémino, el nervio que inerva casi toda la cara. Es un dolor también distinto que te provoca como gatillamiento de dolor intenso en la cara, en ciertas zonas, y uno no sabe por qué. Entonces, esa es una de las clasificaciones. La otra sería la causa. Por ejemplo, los dolores pulpares tienen unas características y uno lo puede identificar. Los dolores periodontales, que es cuando está afectada la encía o el hueso, también tienen otras características. Duelen, por ejemplo, al percutir el diente, al empujarlo. Los dolores, por ejemplo, hay dolores pulpares que se detectan con el aire. Uno le tira aire frío o agua ese es un dolor de sensibilidad que también se produce cuando los cuellos están desgastados, porque en esa zona, en el cuello, cuando se desgasta, el desgaste queda muy cercano a la pulpa. Entonces uno pone frío o calor o comida, algo dulce, y eso también gatilla el dolor. Hay dolores, por ejemplo, que son provocados por infecciones, como los abscesos. Esas infecciones se pueden producir en los tejidos blandos, ya, estamos hablando de las encías, o también se pueden producir dentro del hueso. Cuando son en los tejidos blandos no son tan intensos, porque el tejido se distiende con la inflamación que provoca la infección. En el caso del hueso, la infección provoca una inflamación que queda contenida dentro del hueso, entonces son dolores en que el paciente llega con un dolor sordo, pesado, constante, y que a veces va acompañado de inflamación, que se le hincha la cara, una fluxión. ¿Qué es lo recomendable en ese caso? Obviamente ir a
una clínica, ¿cierto? Ir al dentista, porque hay que solucionar esto de raíz. Pero, ¿qué es bueno así como para calmarse en la casa? Porque si te tocó un domingo en la tarde y que tu dentista no está trabajando... Claro, lo más recomendable, creo yo, es usar analgésicos, antiinflamatorios. ¿Hielo? ¿Hielo? No, no necesariamente. No siempre es bueno el hielo. El hielo se usa o digamos, es un elemento que provoca como una detención del proceso inflamatorio. Claro. Entonces uno entiende que si pone hielo se va a inflamar más lento o menos y eso va a provocar que se alivie un poco la tensión que provoca esta inflamación en cuanto al dolor. Pero la verdad es que lo mejor son los analgésicos antiinflamatorios. Hay algunos que son de mejor calidad y por supuesto eliminar la causa, porque a veces son dolores que no van a ceder mientras uno no elimine la causa. Esteban, hay muchas personas, y sobre todo en esta época, ¿cierto? En estos tiempos que estamos viviendo, que no descansan al dormir y que hacen bruxismo, bruxan, así con los dientes, ¿cierto? Existen planos, en fin, formas de tratar de no dañar tanto los dientes. Es bien difícil ir al origen del problema, sí, porque eso ya es un tema psiquiátrico de otro lado. No solamente, también está muy relacionado con la oclusión. ¿Ya? El bruxismo se desata cuando hay un problema oclusal, cuando la mordida no está encajada correctamente, porque la forma correcta de la oclusión también incluye elementos de protección. Las guías anteriores, cuando uno desliza los dientes hacia adelante o cuando uno desliza los dientes hacia los lados, existen las guías caninas, son elementos que hacen desocluir la zona posterior, que no topen los molares, y al no topar, alivia la musculatura. Entonces, eso evita el bruxismo. Cuando tenemos en mal posición las piezas, podemos mover apretando los músculos y eso se constituye en el bruxismo. Entonces, muy importante que la oclusión esté correcta. Elementos paliativos, por ejemplo, pueden ser los planos de relajación, claro, que uno se los pone, alivias la oclusión y con eso el paciente ya puede empezar a dormir mejor y todo mientras se toma una decisión de acuerdo, respecto a qué es lo que se va a hacer. Claro, porque el origen del problema yo tenía entendido, pero qué bueno que tú acá nos des esa luz, que tenía que ver finalmente con un estado de neurosis, que el paciente no duerme y no descansa y sigue entonces su cabeza funcionando o su sistema nervioso sigue estando tenso a la hora de dormir. O sea, en ese sentido no es que sea un problema exclusivamente de la oclusión, porque normalmente es multifactorial el bruxismo. Este problema de oclusión está relacionado, como tú bien dices, con el estrés, ¿ya? Y respecto al dolor, que es lo que estamos conversando, aquí, por ejemplo, los dientes no son tan afectados siempre. A veces hay sensibilidad. Pero aquí pasa lo siguiente. Como es un proceso lento en que se van gastando los dientes, la pulpa tiene tiempo para ir retrayéndose y protege el diente del dolor. Pero ocurre que la tensión muscular en esta zona, en los músculos masticatorios, está tan relacionada con el resto de los músculos de la cabeza, incluso de la espalda, que los pacientes llegan con dolor de oídos por problemas articulares, de tanto moverse la articulación en esta zona, al refregar, problemas en la zona del cuello y muchas veces en la zona de la espalda. A veces los pacientes dicen, sufren unos dolores de espalda y es provocado por el bruxismo, fíjate. Claro, ese es el origen. Una pregunta, así paréntesis. Cuando uno se fractura un hueso, ¿cierto? Me caí, me fracturé, el dolor es feroz. Cuando uno se fractura un diente, porque hay cachado que cuando uno va al dentista se le fracturó una muela por el bruxismo, ¿duele? No. Mira, sí, pasa que hay distintos tipos de fracturas. Por ejemplo, si la fractura afecta al esmalte y el trozo sale, entonces normalmente puede quedar un dolor asociado más bien a sensibilidad, en que queda un poco más expuesta la pulpa o derechamente expuesta y el paciente no puede ni tocarse ni sentir el aire. En otras oportunidades queda el trozo pegado a la encía, porque la fractura, en cierta parte de la fractura quedó debajo de la encía y queda atrapado. Entonces uno no puede ni moverse ni tocarse porque si se mueve el trozo pega el tirón a la encía y eso duele. Claro. Y bueno, y en ese caso no hay mucho que darle vuelta, pues hay que ver a algún especialista que nos pueda ayudar. Y me estoy acordando de otros tipos de dolor que tienen otra etiología,
otras que tienen otra causa, otro origen, como por ejemplo las úlceras recurrentes que se llaman las uro, que comúnmente le llamamos las aftas. Ya, sí. Son pequeñas heridas que se producen muchas veces de forma autoinmune, que el organismo las provoca, y a veces son pequeñas, son chiquititas, y son tremendamente dolorosas. Los pacientes dicen, ya no puedo dormir, llevo días con esta cuestión, me duele la muela, sáqueme la muela, ¿qué será? Y uno mira y es una herida que tiene por ahí atrás. Y lamentablemente demoran en sanar, a veces son hasta 2 semanas que está el proceso, y uno dice, ya, calma, le das algunos elementos como, por ejemplo, anestésicos locales. Claro. Y con eso el paciente ya anda un poco mejor. En los niños, por ejemplo, pasa mucho que se producen de repente infecciones como las primoinfecciones de los herpes, que afectan a las mucosas. Y se provoca una aftosis, o sea, hartas aftas dentro de la boca. ¡Uy, qué doloroso! Y ahí los niños agradecen tanto. Yo me acuerdo de mi hijo chico, un enjuague con un elemento anestésico, y les cambia la vida, porque no habían podido comer, andaban mal genio y todo, y tú les das eso y con eso se alivian mucho. Esa es otra etiología. Hay etiologías como las mismas ortodoncias, cuando se ponen frenillos los pacientes. Esos dolores. Yo nunca he tenido frenillo. Por ejemplo, hay fierritos, los mismos brackets te dañan la mucosa o la rozan, y eso provoca una afta. El organismo reacciona haciendo una afta, lo que estábamos conversando. Otras veces el movimiento dentario también provoca dolor ya dentro del huesito. Claro, ¿te fijas? Entiendo, sí. Yo, claro, contra todos los pacientes con quimioterapia, una de las cosas que más te advierten que tiene que ser extremadamente cuidadoso la higiene bucal, porque también te llenáis de afta. También hay un montón de enjuague y cosas para aliviar un poco el dolor. Y eso es por lo mismo que estamos conversando. ¿Por qué? Bajan las defensas, y si bajan las defensas, entonces el organismo reacciona provocando estas lesiones. En el fondo son otras patologías, pero que están asociadas al dolor en la boca. Claro. Por ejemplo, también otra patología importante mencionar son las cardíacas. ¿Por qué? Porque en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades periodontales, estamos hablando de las encías, el huesito, con muchas infecciones en la boca, esos bichos uno se los traga a través del sistema digestivo o también del sistema respiratorio. Y si esos bichitos entran a la circulación y llegan al corazón, en pacientes que, por ejemplo, tienen valvulopatía o tienen cirugías cardíacas, puede provocarle hasta una endocarditis. No te puedo creer. Una endocarditis. Pero mira que, uno jamás podría asociar un problema al corazón con un tema de la boca, pero para que vean que está todo relacionado. Y quiero que me cuentes, ¿ustedes pueden quitar el dolor en la clínica Dental Familia? Sí, pues Dental Familia, por supuesto. Bueno, nosotros lo que recomendamos es que las personas llamen, coordinen sus horas. Tratamos de siempre allá en la consulta de tener como la preocupación de conversar, como hemos hablado en otras oportunidades, con las personas, con los pacientes, para orientarlos. ¿Ya? Entonces, si es que hay un paciente que tiene un tratamiento programado y puede cambiar su horita, esperar un poco, le damos la prioridad a alguien que está con una urgencia, con un dolor. Exactamente. Incluso los días sábados, por ejemplo, ahora, la doctora Carmen, mi hija, está trabajando los días sábados y atiende urgencias. Ay, qué bueno que digas eso, porque cuesta tanto encontrar un lugar abierto dental. Ya lo saben, entonces, de lunes a sábado en Clínica Dental Familia pueden encontrar atención ante alguna urgencia, por ejemplo. Oye, ¿y dónde queda? Esto queda en Padre Hurtado con Las Condes, cerca del Mall Alto Las Condes, en ese sector, digamos. Ya. Y estamos relativamente cerquita del Metro Los Dominicos también. Que eso es súper importante. Y ahí como es una casa, entonces ahí hay estacionamiento, la gente puede llegar con bastante comodidad y locomoción. Y en pantalla están los teléfonos para que ustedes puedan llamar, agendar, ver si necesitan algo, quizás no, hacer un
un diagnóstico, ¿cierto? Sí, que te examinen antes y, bueno, si tienen alguna emergencia ya saben entonces que hay un lugar abierto y que es la Clínica Dental Familia. Pendiente de contestar sus dudas también. Sí, ahí está entonces el Instagram, @consulta dental familia. Aprovechen esta oportunidad porque el doctor es muy amable, su familia también, porque son una familia dedicada a los dientes. Eso. Entonces, la pasión y el amor está presente y siempre van a encontrar ahí una respuesta a todas las dudas. Quiero agradecerte, Esteban Flores, Gracias, director, Claudia. fundador de la Clínica Dental Familia.